Este es un proceso, la masticación es un proceso de trituración de los alimentos que ingerimos. Esto se realiza en la boca. eh, en ellos se ejercen una acción combinada varias estructuras: la mandíbula, maxilar superior e inferior, los dientes, los músculos masticatorios, la lengua y la mejilla. Entonces, eso es el proceso de masticación. Entonces, esta, esta unidad morfofuncional localizado en la región craneofacial, vamos a encontrar estas estructuras. En realidad está en todo el cráneo y la cara, pues, ¿no? Ahí se encuentra en la boca, en la región craneofacial, y va a estar regulado ese proceso por el sistema nervioso. Hay centros estimuladores y centros efectores, ¿no? Localizados básicamente en el tronco encefálico, donde va a coordinar los movimientos masticatorios en forma rítmica, y la trituración de los alimentos va a estar pues a cargo de los dientes, ¿no? Estos dientes que se encuentran en la cavidad oral, eh, también con la participación de los músculos, ¿no? Músculos masticatorios. Y la lengua, un elemento importante que se encarga de mezclar los alimentos, ¿no? Mezclar los alimentos para que, y la saliva que se encarga de humedecer, de humidificarla, para ablandar la comida, y de esta manera los dientes ejercer una fuerza de trituración para luego formar el bolo alimenticio y pasar al estómago, ¿no? A través del esófago. Entonces, como ustedes saben, los dientes, en la parte anterior están los incisivos, que tienen la función de arrancar la comida, y los premolares y los molares son eh, estructuras con mucha fuerza, ¿no? Más o menos la fuerza expresada en kilos en los dientes está entre 25 hasta 100 kilos, ¿no? Entonces, imaginen ustedes la fuerza con que ejerce esta, los dientes para la trituración, es bastante enorme. Entonces, también este proceso está inervado por nervios, básicamente por los pares craneales, y en especial la atención es del par craneal quinto, ¿no? El trigémino, lo que va a intervenir en este proceso masticatorio básicamente. Ahora vamos a encontrar en el centro, en el tronco encefálico, va a regular estos movimientos masticatorios de una forma rítmica, ¿no? Es rítmica, continua y secuencial, ¿no? Para iniciar la masticación tiene que haber un estímulo de los alimentos en la cavidad oral, ¿no? Así que aquí vamos a encontrar nervios sensoriales que van a eh, conducir, ¿no? Hacia el centro, hacia el tronco encefálico, el estímulo para iniciar la masticación. También esas estructuras nerviosas se encuentran en el área hipotalámica, en las amígdalas, y las áreas sensitivas del gusto y del olfato. Ahora, todo ese conjunto de estructuras que intervienen en la masticación, ¿no? Se denomina este aparato estomatognático. Aparato estomatognático. Ese es el conjunto de estructuras que intervienen en el proceso masticatorio. Entonces, la función masticatoria se caracteriza por respuestas motoras, voluntaria, rítmica, y es una situación aprendida, ¿no? La masticación se va a aprender. Estas actividades motoras aprendidas van a combinarse con las actividades reflejas, ¿ya? Una vez iniciada la masticación, se continúa, ¿no? Casi automáticamente. Llevamos el primer bocado a la boca, es voluntario, empezamos a masticar y luego continúa la masticación en forma automática, ¿no? Entonces, hasta que nos damos cuenta que los alimentos están triturados y luego lo deglutimos. Entonces, el proceso masticatorio es un acto consciente en su inicio, ¿no? En su inicio, luego continúa con un acto espontáneo,
y cuando finalizamos la masticación es otro autoconsciente. Entonces tenemos autoconsciente tanto al inicio de la masticación como al final de la masticación, hasta formar el bolo alimenticio, ¿no? Blando, listo para ser deglutido. Ahora, la masticación puede variar, ¿no? Puede ser intencionalmente acelerada, podemos masticar rápido, o podemos lentificar, o si queremos podemos detener la masticación. Entonces la función masticatoria pues, es un autocontrolado, ¿no? Es un auto voluntario y controlado al inicio y al final de la masticación, pero en el intermedio de la masticación es un auto reflejo, ¿no? Que automáticamente vamos masticando, no nos damos cuenta, pero seguimos masticando. Entonces eso es el proceso masticatorio. Entonces todo este conjunto, para cumplir todos estos, el objetivo de la masticación, entonces intervienen diferentes estructuras, ¿no? Esa estructura, como he mencionado, se llama aparato estomatognático, ¿ya? Quienes lo conforman este aparato estomatognático están los labios, la lengua, los dientes, el periodonto, el paladar, la mucosa oral, el piso de la boca, las glándulas salivales, las amígdalas, ¿no? El poro faríngeo. Ahora, la función masticatoria produce una activación neural, ¿no? Sobre el sistema estomatognático, estructuras de la boca, musculares y mandíbula. Entonces, esta activación neural se inicia sobre los receptores sensitivos. Entonces, en la cavidad oral vamos a tener receptores sensitivos especializados. A estos receptores especializados se llaman receptores propioceptores o propioceptivos. Y se van a encontrar en diversas zonas de este sistema, ¿no? Estomatognático, ¿no? Como ya hemos mencionado, conformada por la mucosa, ¿no? La mucosa labial, ¿no? La mucosa de la boca, mucosa de los carrillos, la lengua, el paladar duro, el paladar blando, labios, el periodonto, la articulación temporomandibular y las fibras intrafusales, ¿no? De los diversos músculos masticatorios. Pues aquí tenemos el estímulo, ¿no? El estímulo masticatorio. Para que haya estímulo tienen que primero ingresar los alimentos a la boca, ¿cierto? Entonces, una vez ingresado la comida a la boca, va a estimular a los receptores sensitivos, ¿no? Receptores sensitivos especializados. Estos receptores sensitivos especializados llamados propioceptores se encuentran en las diversas estructuras. Estos son los que van a llevar el mensaje hacia el sistema nervioso central, ¿no? Entonces tenemos el estímulo masticatorio. ¿A quién va a estimular? Al sistema estomatognático, ¿no? Y ya hemos visto quiénes conforman este sistema estomatognático. Entonces, parten vías aferentes, ¿no? Una vez producido el estímulo sensorial, ¿no? A través de estos nervios sensitivos especializados llamados propioceptores, van a llevar el mensaje, ¿no? A través de las vías aferentes hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces llevan el mensaje. Y el sistema nervioso central va a dar respuesta a través de las vías eferentes hacia este sistema, ¿no? Entonces, estímulo masticatorio. ¿Dónde se encuentran los estímulos masticatorios? En este sistema estomatognático. ¿Quiénes lo conforman? Ya hemos visto quiénes lo conforman esta estructura. Entonces aquí, para que haya estímulo, tienen que ingresar los alimentos a la boca y estos van a activar a los receptores sensitivos especializados, ¿no? Llamados propioceptores. Entonces, una vez recepcionado el estímulo, estos estímulos van a viajar hacia el sistema nervioso central mediante estas vías aferentes, ¿no? El sistema nervioso central analiza ese estímulo y va a responder mediante las vías aferentes hasta este sistema para iniciar el proceso de la masticación. Pues eso es más o menos la fisiología, ¿no? De cómo el sistema estomatognático recibe el estímulo y va a enviar mensajes mediante estas vías aferentes hacia el sistema nervioso central. Entonces, de todas estas zonas parten las vías aferentes que van a llevar la información hasta el sistema nervioso central, ¿no? De este sistema, donde
esta va a ser interpretada en áreas sensibles del neocórtex y del tallo encefálico. Entonces, una vez analizado este estímulo, parten las vías eferentes, ¿no? Y van a retornar hacia este sistema para iniciar el proceso masticatorio, ¿no? Es así como se produce el control nervioso, ¿no? Entonces, el proceso masticatorio está regulado por el sistema nervioso central. La masticación va a estimular principalmente las vías aferentes del quinto par del trigémino, que van a transmitir desde los diferentes núcleos del dicho par craneal la información sensitiva hacia el sistema nervioso central. Estímulo masticatorio, sistema estomatognático, vías, ¿no? Estos van a ir a la corteza cerebral, ¿no? Donde van a ser modulados, ¿no? Y esta respuesta modulada va a regresar a este sistema para el inicio de la masticación. Además, con la masticación va a aumentar la secreción salival. Entonces, las glándulas salivales estimulan más la secreción de saliva. ¿Para qué? Para humidificar los alimentos, para ablandar. Entonces, esto va a facilitar de que los dientes trituren mejor, ¿no? Partículas pequeñas para formar el bolo alimenticio, luego ser deglutido, ¿no? Empujada el bolo mediante la lengua hacia la parte posterior, hacia la región orofaringea, luego para ser deglutido, ¿no? Y pasar al estómago. También va a haber un aumento en la producción del factor de crecimiento epidérmico, del factor de crecimiento nervioso y de los factores, y estos factores, mediante vías humorales, van a llegar al neocórtex, donde van a influir en el inicio de las actividades neuronales, ¿sí? Entonces, repito, este proceso masticatorio va a aumentar la producción de la saliva y otros factores, como el crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento nervioso, ¿sí? Estos factores, mediante vías humorales, van a llevar el mensaje hasta el neocórtex, donde van a eh, influenciar pues para el inicio de la actividad masticatoria, ¿no? Entonces, la estimulación masticatoria va a llegar al núcleo mesencefálico del trigémino. Esta activa vías aferentes que se proyectan hacia el cerebelo, el núcleo del hipogloso y la formación reticular del tronco cerebral, el cual va a estar relacionado con la activación de las funciones superiores como la atención, la percepción y el aprendizaje consciente. Por lo tanto, las vías sensitivas que parten desde la cavidad oral podrían llegar a influir sobre dichas funciones. También se ha descrito que las vías neurales situadas en los núcleos del trigémino van a llegar al tálamo contralateral y desde allí se van a proyectar hacia la corteza somatosensorial para activar el proceso masticatorio. Ahora, entonces, esa es la regulación nerviosa del sistema masticatorio. Básicamente, la regulación va a estar en el sistema nervioso central, ¿no? El tallo encefálico es el centro principal. Pero, ¿cuáles son las funciones del proceso de la masticación? Uno es facilitar la deglución del bolo alimenticio. Entonces, para facilitar la deglución del bolo alimenticio, los alimentos tienen que ser triturados. Entonces, para eso tenemos las estructuras masticatorias, principalmente los dientes. Los dientes son los que son encargados de pulverizar, ¿no? De triturar los alimentos. Eh, la lengua se encarga de mezclar la comida, ¿no? De llevar hacia ambos lados para la masticación. Una vez formado el bolo alimenticio, este bolo alimenticio es empujado por la lengua hacia la parte posterior, ¿no? Hacia la región orofaringea. Pues inmediatamente, una vez el bolo en la parte posterior, hay otros mecanismos que van a intervenir protegiendo la vía respiratoria, por ejemplo, ¿no? La glotis, ¿no? La epiglotis se va a cerrar, ¿ya? Inmediatamente se activan, los nervios sensoriales van a activar la relajación del esfínter superior, el bolo alimenticio es deglutido, ¿no? Una vez que atraviesa el esfínter superior, se generan movimientos
peristálticos primarios en el estómago, ¿no? Que se encargan de desplazar el bolo alimenticio hacia el estómago. Muy bien, otra de las funciones de la masticación es facilitar la digestión de los alimentos, disminución del tamaño de las partículas, estimular la secreción gástrica. Entonces, cuando decimos facilitar la digestión, disminución del tamaño de las partículas es que los dientes se encargan de triturar, ¿no? Esas partículas grandes se encargan de triturarla. Y ese proceso de digestión se va a completar, ¿no? En el estómago, donde los alimentos van a ser triturados en partículas mucho más pequeñas, ¿no? Por la acción mecánica de las contracciones de la musculatura gástrica y también por la acción química, es decir, por la participación del ácido clorhídrico y otros factores, ¿no? Que intervienen en el proceso de digestión. En la boca también se inicia la digestión de los almidones. Allí va a ser secretada el alfa-amilasa, es una enzima salival que interviene en el proceso de digestión de los almidones. Entonces, la digestión de los almidones ya empieza en la boca, ¿no? Por la acción de la alfa-amilasa. También el proceso masticatorio va a proteger la mucosa gástrica e intestinal, ¿no? Obviamente, cuando el alimento está muy bien triturado, eh, el estómago y el intestino va a trabajar menos, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo permanece en los alimentos en el estómago, entonces el estómago trabaja más, va a producir más ácido clorhídrico, entonces el alimento se fermenta, ¿no? Y eso va a producir trastornos digestivos, ¿no? Esos trastornos dispépticos. Por eso es fundamental la masticación. Si el alimento está bien masticado, entonces el estómago va a trabajar menos. Los alimentos en el estómago no deben permanecer más allá de las 4 horas. Las 4 horas ya deben estar, el estómago debe quedar vacío. Demora la digestión de ciertos alimentos como las proteínas, por ejemplo la carne, ¿no? El problema es que no masticamos bien. Entonces cuando uno come carne, uno da 2, 3 masticadas y la carne pasa casi entero al estómago. Entonces el estómago se encarga de triturarlo, pero para su trituración el estómago tiene que trabajar el doble, hacer un sobreesfuerzo y el alimento permanece más tiempo, no más allá de las 4 horas. Entonces el estómago trabaja más, hay mayor secreción ácida. Cuanto más tiempo el estómago o el epitelio se exponga a la acción del ácido, entonces a mayor exposición, mayor riesgo de producir procesos inflamatorios, ¿no? La gastritis, la duodenitis, etc. Por eso es importante la masticación. También la masticación colabora en el crecimiento y desarrollo de los tejidos orales, formar el bolo alimenticio, comemos por trozos y eso va masticando y se va formando el bolo alimenticio en la boca. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la masticación? Se divide en incisión, corte y trituración de partículas grandes, molimiento final y preparación para la deglución. Entonces, la incisión es un acto mecánico, dice en movimiento de cizalla dada por los incisivos superiores e inferiores, ¿no? Cizalla eh, la cizalla es un aparato que sirve para cortar, ¿no? Entonces, esa función tienen los incisivos. Entonces, estos incisivos son como hojas cortantes y estos incisivos van a estar regulados por estos nervios, ¿no? Por estos músculos, los pterigoideos laterales, los infrayoideos y los bigástricos. Entonces, la incisión es el cizallamiento, el corte, ¿no? De los alimentos, ¿no? Cuando llevamos un trozo de carne, por ejemplo, a la boca y nosotros cortamos, ¿no? Mordemos, jalamos y cortamos. La que se encarga entonces, los incisivos son los encargados de cortar, ¿no? En forma de cizaña estos alimentos. Luego viene el corte y trituración, ¿no? El bolo alimenticio se desplaza hacia, gracias a la acción de los labios. Entonces, cuando masticamos, cerramos los labios,
va a ser desplazado hacia los carrillos y por la lengua, y la lengua se encarga de llevar hacia los premolares, ¿no? Para que estas partículas alimenticias sean cortadas en partículas pequeñas, ¿no? Hasta formar el bolo alimenticio. Entonces, luego el molimiento o trituración final, esto va a constar de varios ciclos, ¿no? Esto básicamente en la región de los premolares, donde el bolo alimenticio alcanza la región de los molares. Aquí se produce la trituración final, a través de ciclos masticatorios y luego la deglución del bolo alimenticio. Aquí tenemos, en este esquema, los dientes, ¿no? En la parte anterior, los incisivos, ¿no? Está cortando, ¿no? Tiene una actividad tipo cisayo, que es un elemento cortante. Luego viene también la corte y trituración por parte de los premolares, y finalmente el molimiento total y la trituración final por los molares, ¿no? Entonces, eso es la función, ¿no? De los dientes. Y aquí van a participar otras estructuras, como ya mencionamos, de todo el aparato estomático, ¿no? Los labios, la lengua, los carrillos, el sistema periodonto, que son estas estructuras, ¿no? Los encías. Todos ellos pues intervienen en el proceso de la masticación. Muy bien, entonces la masticación es una función del sistema cráneo-mandibular, ya dijimos, ¿no? Se encuentra en la cabeza, cara, y estas estructuras cráneo-mandibulares van a tener pues, funciones, como las funciones innatas y las funciones aprendidas. Las funciones innatas es la respiración, succión y la deglución, ¿no? Con eso nacemos, ¿no? Nacemos y tenemos a respirar, depende del nacimiento. Succión desde el nacimiento, ¿no? El niño empieza a succionar la leche, ¿no? Y la deglución también es un reflejo. Desde el nacimiento, ya desde el intraútero, hacemos estas acciones innatas, ¿no? La succión y la deglución, la respiración es después del nacimiento. Y las aprendidas es la masticación, ¿no? Vamos aprendiendo una vez que nace, el niño va creciendo y va aprendiendo a masticar, ¿no? Y también la fonoarticulación, es decir, la articulación del pronunciamiento de las palabras, ¿no? La articulación de las palabras, se llama fonoarticulación. Eso también es una condición aprendida, ¿no? Vamos aprendiendo conforme vamos creciendo, ¿no? Desde niños vamos articulando las palabras, ¿no? De forma progresiva, hasta, bueno, hasta hablar, ¿no? En frases y oraciones. ¿Cuáles son las características de la masticación? Es una característica condicionada, aprendida y automática. Entonces hay patrones de movimiento masticatorio. Estas se desarrollan a partir de la erupción de los dientes primarios. Luego, con los propios sectores periodontales de la mucosa, las articulaciones de la lengua, se logra la máxima funcionalidad y la eficiencia masticatoria, ¿no? Entonces, estos movimientos masticatorios, entonces, empiezan a desarrollarse con la erupción de los dientes primarios, ¿no? Entonces, más o menos a los 8 meses ya empiezan a aparecer estos dientes primarios. Entonces, antes de que salgan los dientes primarios, los niños ya están tratando de morder, ¿no? Entonces ya van aprendiendo eh, esta condición, ¿no? Masticatoria, ¿no? Es una condición aprendida, ¿no? Ahora, ¿cómo se desarrollan los patrones reflejos condicionados? La erupción de los dientes incisivos, esto va a dar el sentido de la posición, ¿no? Esto se desarrolla en el sentido y la posición de la mandíbula, ¿no? La erupción de los dientes. Estos salen